decíamos, la extensión de las bases estadounidenses destinadas al entrenamiento militar por Latinoamérica genera cada vez más preocupación entre los defensores de los derechos humanos. Mientras Washington rechaza que la expansión conlleve una estrategia militar, algunos expertos insisten en que la presencia de tales instalaciones podría preparar el terreno para una posible guerra. Nuestro corresponsal, Ignacio Jubilla, nos trae más detalles desde Fuerte Aguayo, de Chile. Fuerzas militares, en teoría de paz, entrenando en lo que representaría una zona urbana. Construcciones que recuerdan a típicas viviendas de bajos recursos en América Latina. Allí, soldados armados realizando allanamientos y arrestando a supuestos civiles. La bandera de Chile flameando junto a la de Estados Unidos. Imágenes poco difundidas que encendieron una alarma. También en estas imágenes vimos a un civil con un jatá palestino, lo que también hace criminalizar una determinada forma cultural. Lo que también nos llama mucho la atención, que cascos azules tiren a la gente al piso, que cascos azules controlen una situación civil. El Fuerte Aguayo, ubicado a unos 200 kilómetros de la ciudad de Santiago, se inauguró de sorpresa y sin información previa a la población. El gobierno asegura que se trata solo de una dependencia más de las Fuerzas Armadas del país, pero quien cortó la cinta inaugural fue el embajador de Estados Unidos, cuyo ejército pagó los $500.000 que costó su construcción. Para los organismos sociales y la oposición se trata a las claras de una base militar estadounidense. Y no solo eso, también de una reedición de la escuela que entrenó y financió a los militares que ejecutaron las más cruentas dictaduras latinoamericanas en la década del 70. Lo que nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de derechos humanos es que estamos creando un centro de entrenamiento que va a servir para que personal de las Fuerzas Armadas de distintos países latinoamericanos vayan a vulnerar los derechos de las personas a otros países. Es decir, nosotros no queremos tener un lugar, una escuela de la América en chiquitito. Para quienes reclaman tampoco es casual la hipótesis de tratar a civiles como el enemigo interno, sobre todo en el marco de movilizaciones sociales y protestas contra el gobierno que fueron cobrando protagonismo en los últimos años. Curiosamente coincide con este gran movimiento de todo el año 2011 del movimiento estudiantil, que fue a nivel nacional, en forma de miles y miles de personas, el movimiento en Aysén, donde un lugar, una ciudad que jamás se había movilizado por sus demandas, por sus reivindicaciones, y un pueblo entero se levantó. Pero una eventual represión interna no es el único temor. Para los especialistas, las bases en territorio latinoamericano son una estrategia de Estados Unidos en el marco de una integración política desfavorable a sus intereses. Con las bases en Chile, en Perú y en otros países se está hablando de cerca de 70 bases, y a nivel mundial Estados Unidos tiene más de 1000 bases militares. La idea de las bases es poder, como los sapos, como las ranas, ir saltando de un punto a otro y así conectar una eventual guerra. Por ahora la presencia de Estados Unidos solo se expuso en la presentación del complejo y tras las denuncias públicas no se ve en las instalaciones a soldados de ese país. Las declaraciones diplomáticas, tanto desde el Pentágono como desde la Casa de la Moneda, se limitaron a rechazar cualquier acusación sobre una estrategia militar. El resto es hermetismo, un hermetismo que, lejos de convencer, genera más dudas. Aunque no existe ningún movimiento o simbología que sugiera que en la actualidad las tropas norteamericanas estén realizando ejercicios aquí en Fuerte Aguayo, el financiamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos y también un acuerdo con el gobierno de Chile para utilizar las instalaciones representan para los organismos de derechos humanos una amenaza a la soberanía a futuro, ya que, según dicen, esto es la vía libre para que el ejército de los Estados Unidos desembarque con sus tropas en cualquier momento en que lo decida unilateralmente. Ignacio Jubilla, RT, Concón, Chile. Y con la inauguración del Fuerte Aguayo en Chile, Estados Unidos busca recuperar su influencia en la región latinoamericana y acceder vía esta instalación a otros países de la zona. Al menos así lo opina el historiador y periodista Ingo Nivel. Sin duda alguna se trata de una estrategia de Washington que tiene como objetivo mantener el control A en Chile y sobre Chile, y B
en el cono sur, teniendo a Chile como base para ejercer su influencia en aquella parte de América Latina. Hay que tener en cuenta que Chile actualmente es un país en paz, no lleva ninguna guerra contra sus vecinos, pero desde el punto de vista geoestratégico, Washington tiene mucho interés en estar militarmente presente en Chile, mirando hacia el norte, hacia Bolivia. Hay que ver la instalación de esta nueva base en Chile como otro elemento para recuperar terreno perdido. Hay que tener en cuenta que Washington tuvo que retirarse de Venezuela y también en Ecuador perdió una importante base militar que luego fue recuperando, instalándose en Colombia, en Paraguay y ahora en Chile. Por lo tanto, de ahí se explica el cuadro que vemos actualmente.